Muy buenos días, es un gozo poder compartir de nuevo con ustedes la palabra de nuestro Dios. Ha pasado una semana bastante ajetreada donde nuestros niños han trabajado mucho y estamos contentos por ello. Felicito a las mamás y a los papás que han estado con ellos apoyándoles en todo esto. Nuestra escuela bíblica de vacaciones ha sido un éxito a pesar de ser la primera vez que lo hacemos de esta manera. Gracias a todos por esto. Y concluyendo, hablando de todo este tema que tiene que ver con construir, con edificar nuestras vidas en el amor de Jesús, esta mañana quiero que hablemos acerca de dos clases de constructores. Y el pasaje a meditar es Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29, el cual dice de esta manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que hablemos de estas dos clases de constructores. Por supuesto que la gran mayoría de nosotros sabemos que se debe construir una casa o un edificio sobre un fundamento firme. ¿Por qué es esto necesario? Para evitar que una casa se caiga o un edificio se caiga. Es decir, esto es tan familiar, tan lógico, ya lo sabemos. Sin embargo, si esto lo pasamos al estilo de vida que vivimos, la manera como nosotros nos conducimos en la vida, déjeme decirle que en ocasiones no somos muy buenos constructores. Así que hablemos, es relevante que el día de hoy hablemos de estas dos clases de constructores. Esta parábola concluye el Sermón del Monte. Está al final del capítulo 7 y su principal enseñanza es la obediencia en el discipulado, o dicho de otro modo, la manera correcta de hablar y pensar requiere la manera correcta de hacer las cosas. Es decir, no solo se requiere saber las cosas, sino hay que hacerlas. Porque podemos pensar bien, saber bien lo que hay que hacer y no hacer nada. Eso no es prudente. En el reino de los cielos, el oír las palabras del evangelio sin el hacer lo que se manda, lleva a la ruina espiritual. En cambio, el oír y el hacer, es decir, siendo obedientes, sirven de base para edificar una vida que puede resistir ataques de todos los elementos y, a pesar de ello, permanecer de pie. Es decir, esa casa o ese edificio no se cae. Jesús no está presentando los requisitos para entrar al reino de los cielos. Nadie podría cumplirlos a cabalidad. Para entrar al reino se requiere la fe en el Señor Jesucristo. Y esa es la fe que produce la clase de características descritas en el Sermón del Monte. Y quienes realmente confían en Jesús viven de esta manera. Así que estas dos clases de constructores nos ayudan a evaluar si nosotros somos parte del reino. Si tú eres parte del reino de Dios, si eres un constructor prudente o un constructor imprudente o insensato. Existen semejanzas, entre estos dos constructores. Ambos escuchan las palabras de Jesús. Ambos enfrentan las mismas pruebas. Ambos tienen las mismas oportunidades y aparentemente ambos construyen casas parecidas. Pero hubo contrastes fundamentales. Tenían naturalezas distintas y en eso es que nos vamos a enfocar. Así que, en primer lugar, el constructor prudente, versículos 24 y 25. De nuevo leamos porque es importante que prestemos atención. Cualquiera pues, está hablando a todo mundo, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles? Las palabras de Jesús. Específicamente el Sermón del Monte, capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Por qué? Porque las hace, porque las lleva a la práctica. ¿Cuáles son las características del constructor prudente? Es previsor, ve lo que puede ocurrir, se previene,
Es decir, está viendo más allá, está viendo al futuro y hasta podríamos decir es visionario, porque está viendo lo que se pudiera presentar y entonces prevé para esa situación en específico. Es decir, es previsor, es considerado, incluso considera los tiempos, considera lo que tiene que hacer y lo hace. Es cuidadoso. Esto es bien importante porque tiene que cuidar su construcción, en este caso tiene que cuidar su vida. Se fija en lo que hace, no lo hace a tontas y a locas, no hace las cosas al ahí se va, no hace, bueno, pues acabamos que nadie me está calificando. Bueno, aunque pareciera que no, pero sí hay calificaciones, de hecho incluso hay premios, pero no lo hace, el constructor prudente no lo hace así, y no lo hace por eso. Entiende que debe ser cuidadoso y se fija en lo que hace. Es sabio porque hace caso de las palabras del Señor. Una de las cosas que la palabra nos dice que es el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es decir, es prestar atención, es escuchar, es atender, es tomar en cuenta el consejo que Dios está dando. Ahí es donde está la sabiduría, cuando prestamos atención a lo que la palabra de Dios nos dice. He sido muy reiterativo en esta situación de que en muchas ocasiones le hacemos demasiado caso a lo que dice el internet, los noticieros, lo que dice el periódico, lo que puede decir la radio, lo que puede decir mil gente y les creemos. Vaya, por ejemplo, en la situación que estamos viviendo han surgido más teorías de conspiración que en antaño. Pero surgen y surgen y surgen, y el internet, el Facebook, TikTok y todo lo que ustedes quieran está lleno de este tipo de cosas. Y ¿sabe una cosa? Les creemos. Creemos incluso las tonterías que dicen. Y creemos que eso es lo que nos va a dar popularidad, nos va a dar fama o qué sé yo, prestigio, a lo mejor hasta dinero, no lo sé. Es decir, les prestamos demasiada atención y a las palabras de Jesús no prestamos atención. Eso no es sabio, eso no es ser un constructor prudente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí es donde está la prudencia y la sabiduría. Cuando prestamos atención a las palabras de Jesús y las obedecemos y les prestamos atención para hacerles caso, para hacer lo que Él dice. El día de hoy no prestamos mucha atención a eso. Este hombre construye sobre cimiento sólido en la roca. Por eso es prudente, porque sabe dónde construir su vida, dónde tú estás construyendo tu vida. Sobre la roca. ¿Eres prudente? ¿Estás realmente confiando en la palabra del Señor? Porque independientemente de que esto pudiera ocurrir una teoría de conspiración y que los gobiernos están matando gente y quién sabe qué tantas cosas diciendo sobre esto, deberíamos de prestar atención a lo que las autoridades sanitarias nos están diciendo. Lávese las manos. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo siempre el médico ha dado este tipo de indicaciones de tener higiene, por ejemplo? Los dentistas dicen, lávese por lo menos 3 veces al día sus dientes. Y no hacemos caso. Y dice por lo menos 3 veces. Y pensamos, no, con 3 veces ya la hice. Después de haberse levantado hay que lavarse los dientes, después de cada comida hay que lavarse los dientes, antes de acostarse hay que lavarse los dientes. Es decir, ¿se da cuenta? Ya mínimo estamos hablando de 5 veces al día. Y ya se me hizo mucho, ¿cómo? Pero muchos de nosotros tenemos problemas dentales debido a eso. Algunos de nosotros no hemos sido prudentes y no nos hemos lavado las manos, no hemos usado cubrebocas y ese tipo de cosas. Sea sabio. Pero si realmente cree en Cristo Jesús, usted le hace caso a Jesús. Usted es prudente. Las características del constructor insensato, versículos 26 y 27. Fíjese lo que dice. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Quién es un insensato?
un tonto, torpe. Fíjese bien, tonto. No voy a usar más otra palabra. Tonto. Es imprevisor. Viene, y déjeme decirte que esta palabra viene de esta palabra que es moros, de donde proviene nuestra palabra moroso. ¿Qué es moroso? Que es tardado, que no paga a tiempo. De ahí viene. Es aquel que dice, no, después pago, no, después hacemos eso, no, después arreglo aquello. Y cuando llega el momento de arreglar, ya es demasiado tarde. O en ocasiones la reparación es mucho más costosa. Tengamos mucho cuidado. Es necio, porque está oyendo las palabras de Jesús que viene, va a venir el viento, va a venir la lluvia, va a venir la tormenta, el río puede desbordarse y no hacemos caso. Es necio, es tonto, es descuidado, no se fija bien en lo que hace. Espero no estarte describiendo, pero si oyes las palabras de Jesús y no las haces, esto es precisamente lo que eres. Y el afán no es ofenderte, el afán no es decir, esto eres tú, no. El afán es que prestes atención. Es que no seas un constructor insensato, sino seas un constructor sensato, prudente, que escucha, es advertido y entonces toma las medidas necesarias para actuar en consecuencia como es debido, como se requiere actuar. Este hombre construye sobre la arena, que es un cimiento inseguro. La casa se va a caer, a menos que sea construido sobre cimiento sólido. De nuevo, esto es algo que lo sabemos. Esto es algo que ya nos han dicho muchas veces. Es algo que es hasta lógico. Y sin embargo, continuamos en nuestra necedad. El Señor dice, arrepiéntete de tu pecado, considera mis caminos, recibe a Cristo en tu corazón, pide perdón. Habla de reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Reconoce a Dios, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿De qué está hablando? Solamente que seas un constructor prudente, que escucha las palabras de Dios y las obedece y les presta atención, les hace caso. Los cimientos no son visibles al ojo humano, pero las pruebas revelan la clase de cimientos, es decir, la manera como reaccionas ante las dificultades de la vida revela en dónde está construida tu vida. Si esto que estás viviendo, si esto que está pasando, si esto que estamos viviendo como humanidad está sacando lo peor de ti, eso significa el cimiento arenoso en el cual está construido tu vida. Si esto está sacando de ti lo bueno, lo mejor, entonces significa que tu vida está construida sobre la roca que es Cristo Jesús. Hay un contraste radical en la manera en que ambos soportaron las pruebas. La casa construida por el prudente soportó todas las pruebas, mientras que la casa del otro, del moroso, del imprudente, del insensato, se desmoronó. Y fue, dice, grande su ruina. Si no quieres que tu vida sea al final una ruina, tienes que construir tu casa sobre Cristo Jesús, quien es la roca. Yo espero que de veras seas de aquellos que escuchan las palabras del Señor y las hacen, obedecen. Ese es mi anhelo y es mi deseo. Espero que seas un constructor prudente. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque estás con nosotros. Te bendecimos y te agradecemos, Padre, que nos ayudes y nos enseñes a construir sobre cimiento sólido, sobre la roca, sobre Cristo Jesús. Mi Dios Santo, que cada uno de los que oyen sean prudentes y escuchen tus palabras y las obedezcan. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.